Hola, ¿qué tal? Iniciamos el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Prepárense para un recorrido por el impacto del conocimiento y la cultura en nuestras vidas, respaldado por la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura en Iberoamérica. El carismático oso de antifaz o andino ha resultado elusivo para la ciencia. Los investigadores están intrigados por las formas de comportamiento y las amenazas que enfrentan estos animales de las regiones montañosas de América del Sur, pero su estudio se ve dificultado por su naturaleza esquiva y los desafíos del territorio que habitan. Ecuador está tras la pista de los osos andinos en la cordillera del Cóndor, una especie en la lista de categorías de vulnerabilidad de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Estos osos también son conocidos como osos de anteojos por las marcas claras que presentan algunos individuos alrededor de sus ojos. Estos osos pueden medir hasta 2 metros de alto y pesar hasta 130 kilos. Son carismáticos, excelentes nadadores y trepadores. Estos osos tienen en ascuas a los científicos que desde hace varios meses intentan capturar ejemplares de la cordillera del Cóndor, fronteriza con Perú, para colocarles unos collares de seguimiento. Los científicos quieren recabar información sobre sus movimientos y formas de vida para ampliar los planes de conservación de esta especie. Este proyecto comenzó en el año 2019 y los expertos quieren entender a esta especie. Martín Bustamante, director del Zoológico de Quito. Bueno, al momento vamos encontrando una población de osos importante. Sabemos que hay muchos osos, sabemos que se mueven por ahí constantemente. Sabemos que es una población que tiene machos, hembras, en edad adulta. Hay eventos de reproducción porque vemos crías. Los científicos quieren conocer el nivel de relación de los osos con otras poblaciones y las amenazas que enfrentan, entre otros temas. Se les suele ver como poco más que adornos urbanísticos, pero son mucho más que eso. Me refiero a los bosques urbanos que no solo embellecen las ciudades, sino que también juegan un papel crucial en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Viajemos a Argentina a conocer más sobre este tema. Los bosques urbanos representan el componente principal de la infraestructura verde urbana. El partido de General Pueyrredón cuenta con un vasto patrimonio forestal dentro de su trazado. Desde el Centro de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, un grupo de profesionales enfocados en turismo y territorio dan cuenta de la importancia de estas áreas protegidas. Los bosques urbanos son espacios forestales, árboles o grupos de árboles que conforman un bosque, cuyas características significativas hacen que tengan un valor patrimonial para las ciudades. Son espacios que proveen diversos servicios ecosistémicos a la comunidad y a los habitantes de una ciudad, los más conocidos, la producción de oxígeno, la regulación de la temperatura, y otros, no siempre mencionados, pero también de gran importancia, los valores sociales. Tanto los valores paisajísticos como, por ejemplo, las oportunidades que brindan para el paisaje de una ciudad, como también otros beneficios como el valor de las propiedades, el aumento del valor de las propiedades de los inmuebles, y asimismo, y sobre todo el punto que me estoy enfocando yo, son los valores recreativos y los valores turísticos que tiene el arbolado para la comunidad. Estamos cercanos a vías del tren, ya no utilizadas actualmente en la ciudad, pero que formaron parte del patrimonio vial de la ciudad. En estos espacios se ubica una reserva forestal, son espacios protegidos por normativa municipal. Actualmente se encuentran protegidos 17 espacios por esta normativa, que data del año 1994 y modificatorias subsiguientes, una muy importante del año 2000, y asimismo un código de preservación forestal del año 1994 también, importante para protección del bosque urbano y el patrimonio forestal de la ciudad. El valor ecosistémico y natural que proveen estas reservas forestales para la comunidad es amplio. También hay que visibilizar las funciones recreativas y turísticas que tienen para la comunidad, sobre todo para los vecinos mismos de Mar del Plata y la zona.
En este caso se mencionaba el valor que tiene para la entidad universitaria contar con un espacio recreativo verde, amplio. Y para el resto de la comunidad también se ubican otras reservas forestales, principalmente en zonas periurbanas, lindantes a la ciudad, que también tienen en algunos casos reconocimiento turístico visitado por turistas, sobre todo en temporada veraniega, y también visitado el resto del año por residentes de la propia ciudad de Mar del Plata. Desde Argentina, reportó para el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, la Universidad Nacional de Mar del Plata. Las propiedades físicas y químicas del agua, como la turbidez, los sólidos solubles e insolubles, el color, el olor, el sabor, la temperatura o el pH, requieren ser conocidos para cuidar su calidad, lo que a su vez impacta en la salud humana. De ahí la importancia de esta línea de investigación científica que se lleva a cabo en la Universidad Autónoma del Estado de México. Mi nombre es Rosa María Fuentes Rivas. Soy ingeniero químico, egresada de la Facultad de Química de nuestra universidad. Tengo 15 años ya de antigüedad en la universidad. Mi línea de investigación es la hidrogeoquímica. Principalmente analizo las características físico-químicas del agua, la interacción que tiene el agua con la roca, cómo se pueden transportar los contaminantes hacia el acuífero, cómo los podemos de alguna manera proteger. El recurso hídrico tenemos que abordar tres fases: la fase sólida, la fase aérea de gas y la fase líquida. Todas estas tres áreas interactúan entre sí. Tendríamos que saber qué tiene el agua, sobre todo porque las características físico-químicas, es decir, la disolución de algunos minerales, son benéficos para nuestro organismo. Esta incorporación de minerales va a enriquecer o le va a dar una característica química al agua, y estas características físicas y químicas, al momento que nosotros consumimos agua, pues va a traer un beneficio a nosotros. Cuando no tenemos minerales, pues entonces ahí sí tendríamos que preocuparnos porque no estamos recibiendo minerales del recurso hídrico. Pero también, por otro lado, si existen otros elementos que no son mismos de la geología, que se incorporan por otras fuentes, entonces podríamos tener ahí quizá un riesgo, una amenaza. En la geología tenemos minerales que algunos pueden incorporarse al agua y que pueden perjudicar la salud. El agua para nosotros es vida, todos somos agua, somos más del 70% de nuestro cuerpo es agua. Yo como investigador, cuando estoy frente a grupo, trato de llevarles el conocimiento muy aterrizado. Sembremos esa semillita de curiosidad con los alumnos para que puedan involucrarse y saber investigar. Me gusta lo que hago, siempre busco el beneficio a la sociedad. Somos UAMX. La industria del transporte es responsable de casi un cuarto de las emisiones globales de CO2 relacionadas con la energía. De ahí la importancia de iniciativas que buscan alternativas sostenibles. En este contexto, la Universidad Politécnica de Valencia ha dado un paso significativo subrayando su compromiso con el desarrollo tecnológico y la innovación. La Universidad Politécnica de Valencia sigue a la vanguardia en la lucha por conseguir una movilidad cada vez más sostenible. En esa línea, su instituto CMT Clean Mobility and Thermofluids ha inaugurado su nuevo edificio de investigación en sistemas propulsivos. 4.000 metros cuadrados, con un innovador túnel de viento y salas de ensayo dedicadas al vehículo eléctrico, las pilas de combustible, motores alimentados con hidrógeno o la combustión en aeroreactores, que responden al interés especial por nuevas líneas de investigación derivado del Pacto Verde Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Este laboratorio lo que tiene son muchas instalaciones que están relacionadas precisamente con estas nuevas tecnologías. Estamos hablando de hibridación, estamos hablando de propulsión puramente eléctrica, estamos hablando de los problemas que aparecen desde el punto de vista de gestión térmica o de abuso en baterías, estamos hablando de nuevos combustibles que son neutros en carbono, como podría ser el hidrógeno, como podrían ser los biocombustibles, como podrían ser los e-combustibles, etc. El acto de presentación de las nuevas instalaciones ha contado con la presencia de un auténtico gurú de la transición energética, Alain Raposo, impulsor del desarrollo de productos y nuevos procesos para la evolución de las baterías en ACC, la alianza comercial de Mercedes, Stellantis y Total. En realidad las baterías están aumentando su energía y su densidad energética de unos 10 a 15% cada 2 a 3 años.
y pues se ven llegar unos límites con los electrolitos líquidos que están alrededor de unos 700 watt-hours por litro, y se espera que más o menos entre 2028 y 2030 se pase a lo que es la nueva generación de baterías en solid state con electrolito sólido, que va a permitir aumentar y seguir aumentando la densidad energética. Eso va a permitir al cliente de conducir más kilómetros en eléctrico con el mismo volumen de batería en su coche. Con estas nuevas instalaciones, el CMT y la UPV pretenden seguir siendo referentes para los sectores industriales de la automoción, aeroespacial, ferrovial y marítimo, y continuar aportando a la sociedad su capacidad para innovar y transferir todos sus avances al sector productivo. La demanda creciente de vehículos eléctricos está generando un impacto en el mercado de los metales raros, lo que ha llevado a un aumento en la exploración y extracción de estos recursos. El cobalto, el níquel, el litio, el aluminio, el manganeso y las tierras raras son bienes que podrían ser cada vez más cotizados. Los metales raros son esenciales en la producción de vehículos eléctricos. Un auto eléctrico estándar requiere 6 veces más metales que un coche convencional. Una gran proporción de estos metales se destina a las baterías de iones de litio, generalmente grafito, níquel, manganeso, litio y cobalto, con diferentes cantidades según el tipo específico de batería. Los motores eléctricos, que transforman la energía eléctrica en energía mecánica para impulsar el vehículo, requieren muchos elementos llamados de tierras raras, como neodimio, terbio, disprosio y praseodimio. El cableado eléctrico de estos vehículos dentro de la batería y el motor demanda mucho cobre. No cambie de canal, está viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano. Estamos de regreso en unos momentos. La llegada de las flores solía ser motivo de celebración, pero ahora es motivo de preocupación. El cambio climático está alterando la temporada de floración de las plantas, generando consecuencias para el medio ambiente y la salud humana. La siguiente historia sucede en Francia. Es un fenómeno hermoso, pero inquietante. El calor se queda más tiempo del esperado también este año y está provocando que algunos árboles en Francia florezcan fuera de temporada. Brigitte, que vive en la región de París, se sorprende. Ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'un arbre qui normalement fait ses fleurs au mois d'avril fasse une deuxième floraison, ou qu'un cerisier fasse une deuxième floraison. Moi, je savais même pas que ça existait, j'avais jamais vu ça. Un poco más al norte, en Beauvais, los termómetros alcanzaron el lunes 27 grados, una temperatura con clara repercusión en los frutales de Simone Ingla. On voit une excroissance de pousses, alors que ça s'était arrêté de pousser au mois d'août. Et puis là, on voit qu'il y a un départ de pousses qui est d'une dizaine de centimètres. Le risque pour l'arbre, c'est qu'il se mette à fleurir très rapidement et pas à la bonne période. Et là, moi, je pourrais pas avoir de récolte. El cambio climático y el calor cada vez más habitual en octubre también preocupan a los productores de vino. En Borgoña la cosecha comienza cada vez más temprano y los enólogos, con la ayuda de los científicos, empiezan a considerar el cambio de la famosa uva Pinot Noir por especies más resistentes a las nuevas condiciones climáticas. La Amazonía está experimentando una estación seca más larga y dura de lo normal, con los cauces de los ríos en niveles históricamente bajos, muy cerca de los peores registrados en 2010. ¿A qué se debe esta situación? La severa sequía que enfrenta la Amazonía brasileña, con una disminución del caudal del río Amazonas y sus afluentes a mínimos históricos, afecta ya a 633.000 personas y 62 ciudades. El Boletín Diario de la Defensa Civil del Estado de Amazonas indicó que la sequía mantiene a 59 ciudades en situación de emergencia,
a una en alerta y a otras 2 en proceso de normalización, con 151.000 familias afectadas, que equivale a 633.000 personas. A pesar de la reducción de los focos de incendios, la sequía y la deforestación continúan provocándolos, como el de gran proporción en el municipio de Careiro y que obligó al desplazamiento de bomberos para contenerlo. En medio de una de las peores sequías que se recuerdan en la región, el Río Negro, el afluente del Amazonas que baña a Manaos, registró esta semana su menor nivel histórico desde que empezó el monitoreo en 1902. ¿Es posible cambiar las narrativas históricas que nos han enseñado? Para el escritor Felipe Arias, sí. De ahí su obra Otra historia de Colombia, donde cuestiona los relatos desde el poder y plantea una mirada que establezca relaciones con una realidad más cotidiana y cercana a la gente. NSC conversó con él. Mi nombre es Felipe Arias Escobar, soy historiador. Actualmente soy investigador de Señal Memoria, el archivo del Sistema de Medios Públicos, y escribí el libro Otra historia de Colombia. Una expresión, otra historia de Colombia, que ponemos entre signos de interrogación como una invitación a examinar la diversidad de relatos que podemos construir sobre el acontecer de las sociedades que han habitado Colombia. Otra historia de Colombia es un libro breve, 250 páginas más o menos, en la que busca narrar una historia de siglos, de diversidad cultural y de millones de hombres y mujeres que han vivido la experiencia de habitar el territorio que hoy identificamos como Colombia. Es una mirada que, a pesar de la brevedad, busca explorar de la forma más diversa posible el acontecer de estas sociedades a partir de 12 episodios. 12 episodios que narran desde el periodo prehispánico hasta el presente formas de relacionar ese pasado con la Colombia del siglo XXI. Esta es una historia que también aborda nuestro pasado considerando la importancia de la historia del poder y de la historia de las instituciones, lo cual sigue siendo necesario abordar críticamente, por supuesto, pero también estableciendo relaciones con experiencias mucho más cotidianas y mucho más vivenciales de la sociedad colombiana. Esto es lo que tiene que ver con las expresiones culturales, con las expresiones lúdicas, con las historias locales, con las historias barriales, con las culturas populares que de una u otra forma han permeado también la construcción de identidades colombianas. Y por supuesto también la idea de pensar historias de Colombia, de nuestro pasado, que pasan por el frente de nuestras casas, por nuestra comunidad, por nuestra región. Y es un poco una apuesta también buscando retratar esas diversidades que han marcado nuestro pasado. Cada uno de estos capítulos inicia o busca iniciar con un relato de un individuo, a veces conocido, a veces desconocido, que vive una experiencia que resulta emblemática de esas experiencias de nuestro pasado. Y finaliza también con una lista de recomendaciones bibliográficas y audiovisuales, buscando que el lector se familiarice, por un lado, con otras formas de leer nuestro pasado, pero también con formas de profundizarlo. Textos y fuentes audiovisuales que ante todo han servido como fuente de este libro. Y una oportunidad para que nos subamos a ese barco que nos hace navegar por la complejidad de nuestro pasado, que nos permite abordarlo con un reconocimiento de nuestras virtudes, de nuestras fortalezas, pero también la necesidad de abordar críticamente esos desafíos y esas ausencias también que tenemos dentro de la satisfacción de nuestras aspiraciones como sociedad. Esto es entonces Otra historia de Colombia. Tan singular como su nombre es la historia de Primitivo Izquierdo, un republicano español que por azares del destino estuvo preso en los campos de concentración franceses y luego bajo el yugo de los nazis.
Esta impactante narrativa ha sido rescatada y compilada en el libro que les presentamos a continuación. La vida de Primitivo Izquierdo da para una película. Su ficha como prisionero en un campo de concentración ilustra la portada del libro que ahora rescata su historia del olvido, la de un exiliado republicano en Francia, capturado por los nazis, que logró fugarse de Mauthausen. Posteriormente se alistó en el ejército francés, con el que luchó contra las tropas de Hitler, y allí fue tomado prisionero con otros miles de personas y fue deportado a los campos nazis. Primero de Mauthausen, allí protagonizó una fuga. Fuga que atestigua uno de sus compañeros en Mauthausen en este documento. Aquí empezaba nuestra vida de fugitivos, como conejos salvajes. Uno de los muchos rastreados por esta investigadora para averiguar que este placentino, nacido en la Calle del Sol, fue después liberado de otro campo, el de Dachau, cuando tenía 35 años. Sobrevivió a la liberación en abril de 1945 por las tropas norteamericanas del campo de Dachau. Lo cierto es que después de esa fecha no existe ningún documento sobre él. Un último cabo suelto para una historia que esta investigadora placentina ha tardado 13 años en reconstruir y que hasta desconocía a la familia de Primitivo. No sabían nada, pensaban que su familiar había fallecido durante la Guerra Civil. Un libro que abre una puerta más a la memoria de los 9.000 deportados españoles en los campos de concentración nazis. El rol de la mujer en la era del posconflicto en Colombia es fundamental porque refleja la incansable lucha por la paz y la solidaridad con las mujeres que hoy sufren las guerras. Así se vivió el evento Cuando las aguas se juntan, donde se escuchó alto la voz de las colombianas. En la franja Narrativas de Mujeres Cuando las aguas se juntan, hecho en colaboración con ONU Mujeres y la Embajada de Suecia, se hace un acercamiento juvenil y crítico sobre el rol de la mujer en la música y su influencia para explorar temas del posconflicto. Las mujeres son quienes construyen un nuevo imaginario, una nueva manera, quienes ayudan en los procesos del perdón, de la verdad, de encontrar la verdad desde otro lugar que no es solamente la necesidad de confrontar, sino de sanar. Y marañas buscando desconocido. La historia central del conversatorio es la vida de Isabel Ramírez, mejor conocida como La Muchacha, ya que sus canciones son elementos claves para discutir diferentes causas como el feminismo, la diversidad y la exploración de nuevas perspectivas. Un espacio para las voces de las mujeres que están en la creación, en la escritura, en el arte, en la música. Acabamos de tener la oportunidad de estar con La Muchacha, conociendo más de su trayectoria, de su manera de ver el mundo, y creemos que estos espacios son muy importantes porque durante mucho tiempo, muchas veces la reflexión en torno a la mujer ha sido desde la víctima. Y el sepulcro está silente, reposando en la montaña. Ya empezó la carranga, fiesta del sepulturero. En este espacio se trajo a la luz las influencias de Totola Momposina, Petrona Martínez y Soledad Bravo como compositoras que inspiraron la música de La Muchacha a crear un género de música contestatario e incómodo desde la mirada de la mujer. Muchas gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima emisión, más información científica y cultural.